Hoy en el curso de matemática básica vamos a trabajar composición de funciones. Muy importante entenderla porque da origen a la función compuesta y esa función compuesta es la que se deriva en términos de hacer derivada interna o derivada de la regla de la cadena. Entonces, para entender esa partecita en cálculo diferencial es importante que la composición de funciones quede muy clara. Les habla su tutor Mario. Decimos, la composición de funciones es una operación donde se aplica sucesivamente las funciones involucradas. De ahí se forma la función compuesta. Veamos cómo es. Tenemos x y obtenemos la imagen de x por la función f. Y luego tenemos f de x y encontramos la imagen de f de x por la función g. Luego, en definitiva, hemos encontrado la imagen de x será la imagen de f de x por g. ¿Cómo se puede graficar esa composición de funciones? Veamos. Tenemos una función f de x. Esa función f de x tiene un dominio y obviamente va a llegar a tener un rango. Luego definimos la función g de x. Esa función va a tener un dominio que va a ser exactamente el rango de f de x y va a tener un rango, el rango de g de x. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Que hemos tomado un valor de x, hemos encontrado la imagen de x por la función f y estos elementos que están en el rango de f van a ser el dominio de la función g. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos el dominio de g de f de x y vamos a obtener necesariamente el rango de g de f de x. Entonces, si nosotros tenemos x, su imagen f de x y la imagen de f de x por la función g, entonces podríamos tranquilamente pensar en un ejemplo. F de x igual a x más 1, g de x igual a raíz de x. Como ya tenemos esta premisa, decimos, a x le asignamos por la función f de x una imagen que es x más 1. Y g para cualquier x, g le da raíz de x. Para este caso, como f de x es x más 1, nos dará raíz de x más 1, porque f de x es x más 1. A esto, ¿cómo le llamamos? La imagen de la función f por la función g. La imagen de la función f por la función g. ¿Y cómo se lee? Se lee f compuesto g de x. F compuesto g de x. ¿Y cómo se escribe? De esta manera. G bolita f de x significa f compuesto g de x. ¿Por qué se lee así? A pesar de cómo se escribe. Porque lo primero que usted aplica es f y luego a eso le aplica la función g. Veamos, aquí, f de x, ¿quién era? X más 1, entonces g de f de x es igual a g de x más 1. Y como la función g es raíz de x, entonces reemplazamos x más 1 por x y nos queda tranquilamente raíz de x más 1. Esta es la escritura básica que siempre vamos a tener. Veamos unos ejemplos. F de x es igual a 3x menos 1, g de x igual a e a la x. Hacemos f compuesto g de x. Recuerden, f compuesto g de x. Primero aplicamos f de x. F de x es 3x menos 1. Luego, 3x menos 1 lo vamos a reemplazar por la x en la función e a la x. Entonces nos quedará e a la 3x más 1. Veamos ahora g compuesto f de x. ¿Por qué g compuesto f de x? Porque primero aplicamos g y luego f. Y g es e a la x.
en vez de la x que tenemos aquí, vamos a reemplazar e a la x. Entonces tenemos tranquilamente 3e a la x más 1. Ahora veamos el siguiente ejercicio. F compuesto de f de x es igual a f de f de x. ¿Quién es f de x? 3x más 1. Y a esta se la aplicamos aquí. Entonces, en vez de la x, escribimos 3x más 1. X, 3x más 1, más 1. Haciendo la distributiva nos daría 9x más 3 más 1. Nos daría tranquilamente 9x más 4. Ahora hagamos g compuesto g de x. Entonces, g de x. G de x es e a la x. Y e a la x lo escribimos en vez de esta x que está en el exponente. Entonces nos quedará e a la x. Veamos ahora un ejemplo donde ya nos dan la composición, o sea, la función compuesta. H de x igual a 4, e a la 5x menos 1. Y nos solicitan que escribamos las funciones que hacen que ella exista. ¿Cuáles fueron la composición de funciones? Entonces, aquí siempre se empieza como se empezaba en los polinomios que se hacían de adentro hacia afuera. ¿Qué se hacía de adentro hacia afuera? Las operaciones de los polinomios cuando eran uno metido entre otro. Entonces aquí es exactamente igual, de la función que esté más adentro hacia afuera. Entonces supongamos la función f de x es x 5x menos 1. La función g de x es e a la x. Y la función j de x es igual a 4x. Veamos a ver cómo quedaría la escritura de ella. Mira. J, luego g y luego f. J, g y f. Porque lo primero que vamos a aplicar es f. Entonces decimos g compuesto j de f de x. G compuesto j de f de x. Entonces f de x, ¿quién es? 5x menos 1. Ahora, escribimos g de 5x menos 1. Esa es la imagen que vamos a buscar por la función j. Entonces, buscamos la imagen de g 5x menos 1. Será e a la 5x menos 1 porque g, recuerden, es e a la x. Entonces reemplazamos en vez de la x, 5x menos 1. Y ya lo tenemos. Entonces, esto es x para la función j. Luego, entonces, el resultado será 4e a la 5x menos 1. Esa es la manera de obtener, cuando a uno le dan la función compuesta, obtener las funciones que la componen. Espero que le den like al video y se suscriban al canal.